Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, soy el Negro de A Viajar y Comer. Hoy llegamos al Parque Provincial Ichigualasto, o más conocido como el Valle de la Luna. Es una excursión que teníamos contratada con Noche y Día Turismo, así que bueno, queríamos mostrarles un poco de qué se trata. Bueno, salimos muy temprano en la mañana, nos vinieron a buscar casi a las 5:30 de la mañana, el micro ya estaba saliendo. Desde La Rioja son más o menos 2 horas y media de paseo para llegar. Bueno, por eso hay que despertarse bien temprano. Casi ni tiempo para tomar ni un café, comer una medialuna, o sea, hay que hacerlo todo muy rápido. Mientras vayamos avanzando en el paseo, les vamos a ir mostrando de qué se trata. Así que llegamos más o menos a las 8:10 de la mañana. Hay un mirador muy lindo que es lo primero con lo que nos encontramos, que ahí les dejo algunas imágenes. Se ve de fondo también una montaña gigante que tiene nieve, está buenísimo. Y ahora nos vamos a subir a las camionetas que están al lado de unos juegos, así que en un rato les actualizamos. Bueno, esta es la primera parada que hicimos, se llama Valle Pintado. Y bueno, estas son las camionetas que les mencioné, que nos van a estar haciendo el recorrido durante las 3 horas que duran. Son más o menos entre 40 y 50 kilómetros, que se recorren 25 de día y 25 de vuelta, que dura eso, más o menos lo que les conté, 3 horas. El Parque de Ichigualasto se encuentra en la provincia de San Juan, no en La Rioja, y es un parque provincial. Bueno, la primera parada es el Valle Pintado, de las cuales les voy a dejar unas lindas imágenes ahora. En cada parada vamos a estar más o menos 10-15 minutos, el guía nos da una explicación bastante clara y después nos da unos minutos para sacar unas fotos. Así que nada, aprovechamos para contarles esto. Gente, ya estamos en la siguiente parada que se llama la cancha de bochas. Mientras que vamos llegando les vamos contando algunas particularidades del lugar. Primero, que este lugar data de hace entre 200 y 250 millones de años de antigüedad. Sería el periodo triásico de la era mesozoica. Así que bueno, nos estamos remontando muchísimos años atrás. El nombre Ichigualasto, ¿por qué se llama Ichigualasto? En diaguita significa tierra muerta o tierra sin vida. Y eso es por la particularidad del suelo y del clima, que es árido. Hay muy poca vegetación escasa, así que bueno, por eso el nombre de Ichigualasto. Y como les decía, el Negro es un parque provincial, a diferencia de Talampaya, que es parque nacional. Y por último también le dicen Valle de la Luna. Esto es porque unos científicos que vinieron a fines de los 50 comparaban el suelo del Valle de la Luna con las primeras imágenes que llegaban de la Luna, y como se asemejaba mucho, bueno, le pusieron ese nombre, Valle de la Luna, y quedó. Bueno, estudiaste, se ve que escuchaste bien el guía. Bueno, sí, el paseo viene siendo súper interesante y la verdad es muy relajante también. A veces necesita que nosotros impulsemos la caminata y demás para que no se... O sea, si vos te demorás todo en cadena. Así que lo ideal es hacerle caso al guía, tomar las sugerencias que te da, de cuándo sacar la foto, de cuándo hacer videos y demás. Por lo pronto nosotros llegamos con 14 grados, ahora está levantando bastante la temperatura, sí. Ya eran 22, 23 grados, con el busito ya se siente calor y más que es negro. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos en la cancha de bochas. Sí, tenemos que caminar unos 400 metros más o menos por unas pasarelas y bueno, y llegamos y nos van a dar la explicación de la cancha de bochas. El paisaje es increíble, ¿eh? Sí, el paisaje es espectacular y además el cielo, miren el cielo que nos tocó. Y bueno, ahí tenemos la luna. Bueno, finalmente llegamos a la cancha de bochas. Podrán ver que son unas formaciones esféricas perfectas. Estas que podemos ver acá son las más antiguas, que tienen un color como más tierra, rojizo. Y en el fondo podemos ver unas que están recién en formación, que de hecho todavía están enterradas. No afloraron, claro, no afloraron totalmente de la tierra. Y a medida que pasa el tiempo se van convirtiendo a su color más rojizo, de blancas a rojizas. Y en las pasarelas, volviendo de la cancha de bochas, tenemos al famoso gato o esfinge. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se parece a un gato? Bueno, gente, salimos de la siguiente parada, que fue el museo. Perdón mi cara, pero me olvidé los lentes en el micro. Así que, bueno, en el museo lo que podemos ver, porque claro,
Y Chihualasto no solo es conocido por lo que les contamos hasta ahora, de las formaciones, de la antigüedad y demás, sino también porque es tierra de dinosaurios, de lo que eran los dinosaurios. Bien. Y bueno, por supuesto hubo muchos hallazgos, acá vienen paleontólogos a investigar los suelos y a descubrir nuevos fósiles. Sí, de hecho, ahí en el museo tienen un resto que ahora les vamos a mostrar, que digamos los dejaron así para que la gente pueda venir y apreciar como una recreación de cómo es una excavación de este tipo, ¿no? Exacto, y de también cómo conservan a los fósiles una vez que los encuentran, cómo es todo el proceso. La verdad que la charla es muy interesante y es re loco que uno pueda estar caminando por acá y que de repente al lado tengas un fósil de dinosaurio y capaz que ni te das cuenta vos, porque claramente nosotros no tenemos idea, pero los paleontólogos por supuesto que sí. Sí, hasta ahora la visita viene siendo un real acierto. Bueno, y ahora creo que la siguiente parada es el hongo. Vamos Exacto. a ver de qué se trata. La cuarta parada no era el hongo, es el submarino, que es esta estructura rocosa que, bueno, que si usan la imaginación se podrán dar cuenta por qué le llaman submarino. Se supone que esa antena, entre comillas, ahí sería uno de los periscopios y hasta 2015 tuvo otra especie de periscopio, pero que ese año, en 2015, se cayó. Bueno, esta es la cuarta atracción, así que ahora sí, vamos a visitar la última del paseo, que es el hongo. Esta es la última parada, es el hongo, que es la figura más representativa de lo que es el Parque del Valle de la Luna. Bueno, como todas las formaciones rocosas que encontramos en el parque, se formaron por el movimiento de las capas tectónicas que al moverse desprenden una formación nueva. Muchas formaciones desaparecieron y muchas otras están apareciendo nuevas, y esta se supone que en cualquier momento también va a desaparecer, como desapareció una parte del submarino. Bueno, vamos a aprovechar este espectáculo para dar un cierre a nuestro video, contarles un poquito de los precios de la entrada al parque. La entrada al parque tiene un costo de 10.000 pesos y podés entrar con tu vehículo propio. Pagarías solamente los 10.000 pesos. Si sos estudiante, jubilado, pensionado, pagas 3.000, y si sos discapacitado no pagas nada. Si no entras con tu propio vehículo, tenés las combis como las con las que vinimos nosotros, que salen 9.000 pesos. Para que tengan una idea, el Parque Talampaya sale 28.300 pesos las combis, que nos van a llevar también a hacer un recorrido similar a este, y 1.500 pesos la entrada. En caso de que nosotros, por ejemplo, con Noche y Día Turismo tenemos los traslados incluidos, entonces bueno, los traslados son gratis, pagamos nada más las entradas y los combis. Pero en caso de que no vengas por Noche y Día Turismo y tengas que contratar la excursión, ayer estuvimos averiguando y sale todo el paquete, los traslados más los dos parques, las visitas de los dos parques, 95.000 pesos, como Claro. para que tengan una idea. Si venís con Noche y Día Turismo, vos solamente pagás 48.800 pesos las entradas y las camionetas en los parques. En los dos. En los dos. Pero si no venís con Noche y Día Turismo y la querés sacar aparte en otra agencia de turismo, vale 95.000 pesos Exacto, los dos parques. los dos parques. Ok, bueno. Así que bueno, para que tengan una idea. Así que esperemos que les haya gustado. El próximo video va a ser de Talampaya, así que si les interesa los esperamos para el próximo. No se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Adiós.